Elena Ramírez ajustó su uniforme de enfermera mientras esperaba el autobús a las 5:30 de la mañana. El cielo de la Ciudad de México apenas comenzaba a aclararse y ella repasaba mentalmente su nuevo contrato. Las lomas de Chapultepec era un mundo diferente al suyo, con sus mansiones y calles arboladas tan distintas a su modesto departamento en la colonia Doctores. ¿Estás segura de esto?, le había preguntado su madre la noche anterior. Los ricos son diferentes, mijita. Pero Elena necesitaba este trabajo. Con 6 años de experiencia en cuidados paliativos y un hermano menor en la universidad, el salario que ofrecían era una oportunidad que no podía rechazar. El taxi la dejó frente a una imponente reja negra. La mansión Monteverde se alzaba como una fortaleza de piedra y cristal, rodeada de jardines perfectamente mantenidos que contrastaban con el ambiente sombrío que emanaba de la casa. «El señor Monteverde está en su estudio», informó María, el ama de llaves, mientras la guiaba por pasillos de mármol. «Desde que la señora Victoria se fue, apenas sale de ahí». Elena notó las fotografías en las paredes, un hombre atractivo junto a una mujer elegante en diferentes escenarios lujosos. En todas, sus sonrisas parecían perfectas, ensayadas. El estudio estaba en penumbras. Entre las sombras, distinguió la silueta de un hombre sentado junto a la ventana. «Señor Monteverde, la enfermera está aquí». Dije que no quería a nadie. Su voz sonaba áspera como si llevara días sin usarla. Elena dio un paso adelante. «Buenos días, señor Monteverde. Soy Elena Ramírez, su enfermera de cuidados paliativos». Daniel Monteverde giró lentamente. A sus 35 años el cáncer ya había dejado su huella. Mejillas hundidas, piel pálida, ojos verdes apagados por el dolor y algo más profundo que la enfermedad. «¿Por qué sigues aquí?», preguntó bruscamente después de un largo silencio. «Porque es mi trabajo, señor Monteverde, y porque nadie merece estar solo». «¿Trabajo?». Su risa fue amarga. «¿Cuánto te están pagando? ¿Lo suficiente para aguantar a un muerto viviente?». Elena mantuvo su mirada firme. «Lo suficiente para hacer mi trabajo con profesionalismo. ¿Me permite revisar sus signos vitales?». Antes de que pudiera responder, un teléfono vibró sobre el escritorio. Daniel lo ignoró, pero la pantalla iluminada captó la atención de Elena. Un mensaje de «Mi amor» para Victoria. «Ricardo te espera en el Four Seasons. Dice que te extraña tanto como yo». Daniel había visto el mensaje también. Su mandíbula se tensó, y por un momento Elena vio dolor puro en sus ojos antes de que la rabia lo cubriera. «Parece que mi esposa está ocupada», dijo con voz cortante. «Supongo que cuidar de un esposo moribundo no es tan emocionante como reunirse con mi socio en hoteles de lujo». Tomó el teléfono y lo arrojó contra la pared. El estruendo resonó en la habitación silenciosa. «Señor Monteverde». «Daniel», interrumpió él, su voz quebrándose ligeramente. «Si vas a verme morir, al menos llámame Daniel». Elena se acercó lentamente, sacando su equipo médico. «Bien, Daniel. Ahora necesito revisar tus signos vitales. Y después creo que ambos podríamos usar una taza de té». Por primera vez, Daniel la miró realmente. En sus ojos verdes, entre el dolor y la rabia, Elena detectó un destello de algo más, una chispa de vida que se negaba a extinguirse. «¿Por qué te quedas?», preguntó nuevamente, esta vez con genuina curiosidad. «Porque a veces», respondió Elena mientras preparaba el tensiómetro, «las personas más solas son las que están rodeadas de lujos». El silencio que siguió fue diferente al anterior, menos hostil, más contemplativo. Afuera, el sol de la mañana comenzaba a filtrarse entre las cortinas, iluminando lentamente la oscuridad del estudio. La rutina se estableció gradualmente durante la primera semana. Elena llegaba al amanecer, cuando la mansión apenas despertaba. Daniel pasaba la mayor parte del tiempo en su estudio, perdido entre documentos y recuerdos. Una mañana, mientras Elena organizaba sus medicamentos, encontró un álbum de fotos abierto sobre el escritorio. «Fue en Positano», dijo Daniel sin levantar la vista. «Nuestra luna de miel». La fotografía mostraba a una pareja radiante en la costa italiana. Victoria, espectacular en un vestido blanco, sonreía a la cámara mientras Daniel la miraba con adoración. 5 años, continuó él, su voz teñida de amargura. 5 años creyendo que había encontrado el amor perfecto. Elena cerró el pastillero suavemente.
A veces lo que parece perfecto es lo más frágil. ¿Sabes cuándo comenzó su aventura con Ricardo? Daniel finalmente la miró. Hace 3 años. Mi socio, mi amigo, mi esposa. Todo era una mentira. Se levantó con dificultad, rechazando la ayuda de Elena, y se acercó a la ventana. El día que me diagnosticaron llegué temprano a casa. Quería decírselo personalmente a Victoria. Su risa fue áspera. Los encontré en nuestra cama. Ni siquiera tuvieron la decencia de negarlo. Elena permaneció en silencio, observando cómo los hombros de Daniel se tensaban. Victoria solo dijo, «Bueno, supongo que esto facilita las cosas», como si le hubiera hecho un favor enfermándome. Daniel, ¿sabes qué es lo peor? Se giró, sus ojos brillantes de lágrimas contenidas. No es el engaño, es darme cuenta de que nunca supe lo que era el amor verdadero. Elena se acercó, ofreciéndole un vaso de agua y sus pastillas de la mañana. El amor verdadero no necesita ser perfecto, dijo suavemente. Solo necesita ser auténtico. Daniel tomó las pastillas mecánicamente. ¿Cómo lo sabes? Porque he visto ambos tipos de amor en mi trabajo, el que se mantiene cuando todo se derrumba y el que se desvanece ante la primera tormenta. Un silencio contemplativo llenó la habitación. Elena comenzó a revisar los signos vitales de Daniel, sus movimientos suaves y profesionales. «¿Por qué elegiste este trabajo?», preguntó él repentinamente. «Porque alguien tiene que estar ahí cuando las máscaras caen», respondió sin dudar. «Cuando todo lo superficial se desvanece, lo único que importa es lo auténtico». Daniel la observó por un largo momento. «Debe ser agotador ver tanto dolor. A veces, pero también veo mucha belleza». Elena guardó su equipo. «He visto personas encontrar su verdadera fuerza en los momentos más oscuros. ¿Y yo?». La pregunta salió casi como un susurro. «¿Qué ves en mí?». Elena se detuvo en la puerta y lo miró directamente. «Veo a alguien que merece conocer el amor verdadero antes de partir». Las palabras quedaron flotando en el aire mientras ella salía. Daniel permaneció junto a la ventana, el álbum de fotos olvidado sobre el escritorio, mientras el sol de la mañana comenzaba a calentar su rostro. Por primera vez en semanas, no sintió frío. El escándalo estalló una tarde de jueves. Elena estaba cambiando el suero de Daniel cuando el estruendo de tacones resonó por el pasillo. «Daniel, exijo hablar contigo ahora mismo». Victoria Sandoval de Monteverde irrumpió en el estudio como un huracán de Chanel y furia contenida. Su belleza impecable contrastaba con la rabia que deformaba sus facciones. «Vaya, sigues vivo», espetó, ignorando completamente a Elena. «¿Se puede saber por qué mis tarjetas están bloqueadas?». Daniel permaneció sentado, su rostro una máscara de calma. «Porque ya no son tus tarjetas, Victoria, como tampoco esta es tu casa». «¿Disculpa?». Victoria rió con incredulidad. «Soy tu esposa, la esposa que me engañó con mi socio durante 3 años», respondió Daniel, su voz peligrosamente suave. «La misma que no se ha dignado a aparecer desde mi diagnóstico». Elena intentó retirarse discretamente, pero Victoria la detuvo con una mirada despectiva. «¿Y esta quién es? ¿Tu nueva diversión antes de morir?». «Soy su enfermera», respondió Elena con dignidad, «y le agradecería que moderara su tono. El señor Monteverde necesita tranquilidad». Victoria soltó una carcajada cruel. «¿Tranquilidad? Por favor. Daniel siempre ha sido un dramático. Seguro está exagerando su condición para dar lástima». «¡Suficiente!». La voz de Daniel retumbó en la habitación. «¿Quieres saber la verdad, Victoria? Estoy muriendo. El cáncer está ganando. Pero prefiero morir solo que con una víbora a mi lado». «No seas ridículo, amor». Victoria suavizó su tono, acercándose. «Sabes que siempre serás mi...». «¿Tú qué?», interrumpió Daniel. «¿Tu banco personal? ¿Tu seguro de vida? Ricardo y yo...». «Ricardo está en la cárcel», explotó Daniel. «¿No lo sabías? Robó millones de la empresa, de nuestra empresa». Victoria palideció. Elena observó cómo su máscara de seguridad se agrietaba. «Mientes. Revisa las noticias». Daniel sonrió sin humor. «Tu amante no era tan inteligente como creías. No puedes hacerme esto». Victoria avanzó amenazante. «Tengo derecho a la mitad de todo». Elena se interpuso instintivamente entre ambos. «Señora, le pido que se retire. Esto no le hace bien a Daniel». «¿Daniel?». Victoria escupió el nombre. «¿Desde cuándo es Daniel para ti, sirvienta?».
desde que ella ha mostrado más humanidad en 2 semanas que tú en 5 años, respondió Daniel. La bofetada resonó en la habitación. Elena reaccionó por instinto, sujetando la muñeca de Victoria antes de que pudiera golpear nuevamente. ¡Fuera!, ordenó Elena, su voz temblando de rabia contenida, antes de que llame a seguridad. «Esto no se quedará así», amenazó Victoria retrocediendo. «Te demandaré, te quitaré todo». «Ya me quitaste lo único que importaba», respondió Daniel con tristeza. «Mi fe en el amor». Cuando Victoria finalmente se marchó, el silencio cayó pesadamente. Elena se apresuró a revisar los signos vitales de Daniel, preocupada por el impacto de la confrontación. «Lo siento», murmuró él. «No deberías haber presenciado esto». Elena limpió una gota de sangre de su labio partido con gentileza. «A veces las tormentas son necesarias para limpiar el aire». Sus miradas se encontraron, y por primera vez desde que se conocieron, Daniel sonrió levemente. «Gracias», susurró, «por defenderme». «Siempre», respondió Elena, sin saber exactamente por qué esa palabra se sentía como una promesa. El ajedrez apareció una noche de insomnio. Elena encontró el tablero antiguo mientras buscaba mantas adicionales en el armario del estudio. «Era de mi padre», comentó Daniel desde su sillón, observando cómo ella sacaba las piezas talladas en madera. «Me enseñó a jugar cuando tenía 6 años». «¿Jugamos?», sugirió Elena, sorprendiéndose a sí misma. Era medianoche, y técnicamente debería estar incentivando el descanso de su paciente. Daniel la miró con curiosidad. «¿Sabes jugar?» «Mi abuelo me enseñó», respondió ella colocando las piezas. «Me ganaba siempre, pero decía que yo tenía potencial». «Las blancas empiezan», indicó Daniel, y por primera vez en semanas Elena detectó un brillo de interés en sus ojos. El juego se desarrolló en silencio inicialmente. Elena movía con cautela, estudiando no solo el tablero sino también a su oponente. Daniel jugaba con la concentración de alguien que encuentra consuelo en la estrategia. «Jaque», anunció ella después de 20 minutos. Daniel alzó las cejas, sorprendido. «Impresionante. Tu abuelo tenía razón sobre tu potencial». «¿Otra partida?» Jugaron hasta el amanecer. Entre movimientos, las conversaciones fluían naturalmente. «¿Por qué enfermería?», preguntó Daniel, sacrificando un alfil. «Siempre quise ayudar», respondió Elena capturando la pieza. «Pero específicamente cuidados paliativos. Fue por mi hermana». Daniel levantó la vista del tablero. «No sabía que tenías una hermana». «Tenía», corrigió suavemente. «Leucemia, hace 5 años. Los enfermeros que la cuidaron cambiaron todo, no solo para ella, sino para toda la familia». «Lo siento», murmuró Daniel. «No lo sientas. Me enseñó que a veces los momentos más difíciles pueden traer los regalos más inesperados». Daniel movió su reina pensativo, como encontrar una digna oponente de ajedrez a medianoche. Elena sonrió, notando cómo las sombras en su rostro parecían menos pesadas. «Exactamente». El amanecer los encontró en su tercera partida. María, el ama de llaves, los descubrió así, concentrados en el juego, tazas de té frío olvidadas a un lado. «¿Quieren desayuno?», preguntó, ocultando su sorpresa al ver a Daniel tan enfocado en algo. «Pan dulce estaría bien», respondió él sin apartar la vista del tablero. «Y café fresco». «Jaque mate», anunció Elena en ese momento. Daniel la miró con una mezcla de asombro y algo más, algo que hizo que el corazón de Elena saltara un latido. «Definitivamente», dijo él, «necesitamos ese café. Y una revancha». María salió silenciosamente, notando cómo las risas suaves la seguían por el pasillo. Era la primera vez en meses que escuchaba reír al señor Monteverde. En el estudio, Elena comenzaba a colocar las piezas nuevamente, consciente de que algo había cambiado durante la noche. Una grieta se había abierto en el muro que Daniel había construido a su alrededor, y a través de esa grieta comenzaba a filtrarse la luz. Las sesiones de quimioterapia dejaban a Daniel exhausto, pero paradójicamente incapaz de dormir. Fue durante una de esas noches inquietas cuando Elena descubrió la biblioteca escondida tras una puerta corrediza en el estudio. «Mi madre era profesora de literatura», explicó Daniel, observando cómo Elena recorría con sus dedos los lomos de los libros. Estos eran sus tesoros. ¿Cuál era su favorito? Daniel señaló un ejemplar gastado de 100 años de soledad.
Elena lo tomó con cuidado, sentándose en el sillón junto a la cama de Daniel. ¿Te gustaría escuchar un poco? La voz suave de Elena comenzó a llenar la habitación. Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Las palabras de García Márquez flotaban en la oscuridad mientras Daniel cerraba los ojos, no para dormir, sino para escuchar mejor. Mi madre solía leerme cuando estaba enfermo, murmuró. Decía que las palabras tienen poder curativo. Elena hizo una pausa. ¿La extrañas mucho? Cada día, respondió él abriendo los ojos. Murió hace 2 años. Cáncer también. Irónico, ¿no? ¿Por eso preservaste mi material genético? Daniel completó la frase. Sí, ella insistió, aunque en ese momento pensé que era innecesario. Hijo, me dijo, el amor tiene formas misteriosas de manifestarse. Un silencio contemplativo llenó la habitación. Cuéntame más sobre tu familia, pidió Daniel suavemente. Elena marcó la página y cerró el libro. Somos simples. Mi padre es mecánico, mi madre vende comida en un puesto, mi hermano menor está estudiando ingeniería. No hay nada simple en mantener unida a una familia, interrumpió Daniel. Victoria, ella siempre se avergonzaba de su origen humilde. Tal vez por eso construyó una vida de apariencias, completó Elena. La noche avanzaba, y con ella, las confesiones fluían más libremente. ¿Sabes qué es lo que más lamento? Daniel se incorporó ligeramente. No haber tenido el valor de ser yo mismo, siempre intentando ser el esposo perfecto, el empresario exitoso. Nunca es tarde para ser auténtico, respondió Elena, ajustando su almohada con gentileza. Incluso ahora, cuando el tiempo se acaba, especialmente ahora. Elena volvió a abrir el libro. Cada momento es una oportunidad para ser real. Continuaron así hasta que el amanecer comenzó a filtrarse por las ventanas. Entre párrafos de Macondo, compartieron sueños, miedos y risas suaves. La enfermedad seguía presente, pero en esas horas nocturnas perdía su poder sobre ellos. Elena, llamó Daniel cuando ella se levantaba para abrir las cortinas. Sí, gracias, por hacer que estas noches sean menos solitarias. Elena sonrió, sintiendo cómo su corazón se expandía con un sentimiento que aún no se atrevía a nombrar. Descansa, Daniel. Mañana hay más libros por descubrir. Y mientras el sol naciente bañaba la habitación, ambos sabían que algo más estaba naciendo entre ellos, tan suave y gradual como el amanecer mismo. María observaba desde la ventana de la cocina cómo Elena ayudaba a Daniel a caminar por el jardín. Era la primera vez en meses que él mostraba interés en salir del estudio. Las rosas están descuidadas, comentó Daniel, deteniéndose frente a un rosal marchito. Podríamos arreglarlas, sugirió Elena sosteniendo su brazo con firmeza. El aire fresco y la actividad suave te harían bien. Mi madre adoraba este jardín. Daniel tocó un pétalo seco. Decía que las flores son como las personas. Necesitan atención constante y amor sincero para florecer. La mañana siguiente, Elena llegó con herramientas de jardinería básicas y guantes extra. No sé nada de jardines, advirtió Daniel, mirando los guantes con escepticismo. Yo tampoco, sonrió Elena. Aprenderemos juntos. Comenzaron con tareas sencillas. Elena podaba mientras Daniel, sentado en una silla de jardín, le indicaba dónde cortar basándose en videos de YouTube que veían juntos en su celular. Mi madre estaría horrorizada, rió Daniel al ver sus primeros intentos. Era la primera vez que Elena lo escuchaba reír genuinamente. Día tras día, el jardín comenzó a transformarse. Daniel ganaba fuerza gradualmente, ahora capaz de estar de pie por períodos más largos, ayudando a plantar nuevos rosales. ¿Por qué rosas blancas?, preguntó una mañana, mientras Elena preparaba la tierra. Simbolizan nuevos comienzos, respondió ella, sus manos hundidas en la tierra fértil, y pureza de intenciones. Daniel la observó trabajar, notando cómo el sol jugaba con su cabello suelto, cómo sus mejillas se sonrojaban con el esfuerzo. Elena, sí, creo que también estoy floreciendo. Sus miradas se encontraron y algo eléctrico pasó entre ellos. Elena sintió que su corazón se aceleraba. Daniel, Señor, María interrumpió desde la puerta. Su médico está al teléfono. Los resultados del último examen están listos.
El momento se rompió. Daniel se levantó lentamente, apoyándose en Elena. «El deber llama», murmuró él, pero su mano se demoró un segundo más de lo necesario sobre la de ella. Esa tarde, mientras Elena guardaba las herramientas, encontró un pequeño brote verde emergiendo donde habían plantado las rosas blancas. «Las segundas oportunidades existen», susurró para sí misma, tocando el brote con delicadeza. En su habitación, Daniel miraba por la ventana hacia el jardín observando a Elena. Por primera vez desde su diagnóstico, sentía algo más fuerte que el miedo a morir. El miedo a morir sin haber amado verdaderamente. «Mamá», murmuró, «creo que finalmente entiendo lo que querías decir sobre el amor y los jardines». Una suave brisa movió las cortinas, trayendo consigo el dulce aroma de las primeras rosas floreciendo. La noche era inusualmente cálida para la Ciudad de México. Daniel había insistido en cenar en el jardín, rodeados por el suave resplandor de las luces que Elena había instalado entre los rosales. «Los resultados no fueron tan malos», comentó, removiendo la sopa que apenas había probado. «El doctor dice que la quimioterapia está...» «Daniel», interrumpió Elena suavemente, «no tienes que fingir conmigo». Él bajó la cuchara, sus hombros hundiéndose ligeramente. «El tumor creció. La quimio no está funcionando como esperaban». Elena extendió su mano sobre la mesa casi tocando la de él. «¿Cuánto tiempo?» «3 meses, quizás 4». Su voz se quebró. «Menos de lo que esperábamos». El silencio cayó entre ellos, pesado pero no incómodo. Las estrellas brillaban intensamente sobre sus cabezas, testigos silenciosos de este momento. «¿Sabes qué es lo más irónico?». Daniel finalmente habló, su mirada perdida en el cielo nocturno. «Ahora que el tiempo se acaba, por primera vez siento que estoy realmente viviendo». Elena lo miró, notando cómo la luz tenue suavizaba sus facciones, ocultando los estragos de la enfermedad. «Ven», dijo ella levantándose y extendiendo su mano, «quiero mostrarte algo». Lo guió hasta un banco que habían colocado entre los rosales. El aroma de las flores recién abiertas los envolvía. «Cuando mi hermana estaba en sus últimos días», comenzó Elena, su voz apenas un susurro, «me dijo algo que nunca olvidé. No es la cantidad de tiempo lo que importa, sino la profundidad con que lo vives». Daniel tomó su mano entrelazando sus dedos con los de ella. «Tengo miedo, Elena. No de morir, sino de irme sin haber conocido el amor verdadero». Sus rostros estaban tan cerca que podían sentir el aliento del otro. «Daniel, por favor, no digas nada», susurró él. «Solo quédate así un momento». El tiempo pareció detenerse. La brisa nocturna jugaba con el cabello de Elena, llevando consigo el perfume de las rosas blancas que habían plantado juntos. «A veces pienso», continuó Daniel, su voz temblando ligeramente, «que tal vez el universo tenía que romperme completamente para que pudiera encontrar algo real». Elena giró su rostro hacia él, sus ojos brillantes con lágrimas contenidas. «Daniel, yo...» Un destello cruzó el cielo, una estrella fugaz. «Pide un deseo», susurró Elena. Daniel cerró los ojos, pero en lugar de pedir algo, confesó, «Ya tengo todo lo que podría desear en este momento». Sus rostros se acercaron lentamente, sus labios a punto de tocarse. El timbre estridente de un teléfono rompió el momento. Era el médico de Daniel, llamando para ajustar los horarios de la próxima sesión de quimioterapia. Cuando la llamada terminó, la magia del momento se había desvanecido, pero algo había cambiado irremediablemente entre ellos. «Deberías descansar», dijo Elena, ayudándolo a levantarse. «Mañana será un día largo». «Elena», llamó Daniel cuando ella se disponía a partir. «Gracias por mostrarme que aún hay belleza en el mundo». Esa noche, ninguno de los dos pudo dormir, sus mentes reviviendo el momento bajo las estrellas, preguntándose si el amor más profundo es aquel que nace cuando el tiempo se agota. La lluvia golpeaba contra las ventanas del estudio, mientras Elena cambiaba el suero de Daniel. La última sesión de quimioterapia lo había dejado más débil de lo habitual. «Deberías verte», murmuró él, observándola concentrada en su tarea. «Ese ceño fruncido cuando te preocupas». «No estoy preocupada», mintió Elena ajustando el goteo. «Solo concentrada». «Eres una pésima mentirosa». Daniel sonrió débilmente. «Otra cosa que me gusta de ti». Elena sintió que su corazón se detenía por un segundo.
Era la primera vez que él mencionaba abiertamente algo así. Daniel. Un trueno retumbó y las luces parpadearon antes de apagarse completamente. Perfecto, suspiró Elena, buscando su celular. Iré por velas. En el cajón inferior del escritorio, indicó Daniel. Mi madre siempre guardaba algunas para emergencias. Elena encontró las velas y las encendió, creando un ambiente íntimo en la penumbra. La lluvia continuaba cayendo, aislándolos del mundo exterior. Ven, pidió Daniel, palmeando el espacio junto a él en el sofá. Hace frío. Elena dudó un momento antes de sentarse. Era cierto que hacía frío, pero ambos sabían que no era esa la verdadera razón. ¿Recuerdas la primera vez que nos vimos?, preguntó Daniel suavemente. ¿Cómo olvidarlo? Eras el paciente más gruñón que había conocido, y tú la enfermera más terca. Sus risas suaves se mezclaron con el sonido de la lluvia. Elena, la voz de Daniel se volvió seria. Necesito decirte algo. No, interrumpió ella. Por favor, no lo hagas. ¿Por qué no? Porque... Elena luchaba con las palabras. Porque si lo dices, todo cambiará. Todo ya cambió, susurró él acercándose. Desde el momento en que entraste en mi vida, un relámpago iluminó la habitación, revelando las lágrimas en los ojos de Elena. No es justo, murmuró ella. ¿Qué cosa? Que cuando finalmente encuentro algo real... Daniel tomó su rostro entre sus manos, secando una lágrima con su pulgar. La vida nunca es justa, Elena, pero nos da momentos perfectos. Y entonces, en medio de la tormenta, sus labios se encontraron. Fue un beso suave, tímido al principio, pero cargado de todas las palabras no dichas, de todos los momentos compartidos en el jardín, de todas las noches de insomnio y partidas de ajedrez. Cuando se separaron, Elena apoyó su frente contra la de Daniel. «Tengo miedo», confesó. «Yo también», respondió él. «Pero por primera vez en mi vida, el miedo no me paraliza. Me hace querer vivir cada segundo plenamente». Las luces volvieron repentinamente, rompiendo la magia del momento. Pero algo había cambiado irrevocablemente entre ellos. Ya no eran enfermera y paciente. Eran dos corazones latiendo al mismo ritmo, desafiando al tiempo mismo. «Elena», susurró Daniel, entrelazando sus dedos con los de ella. «No me arrepiento de nada». «Yo tampoco», respondió ella, sabiendo que aunque el tiempo fuera corto, el amor que estaban haciendo era más profundo que cualquier cosa que hubiera conocido antes. La noticia llegó en una mañana de jueves. Los últimos análisis mostraban que el cáncer se había extendido. El doctor Ramírez, con su voz pausada, explicaba los detalles mientras Elena sostenía la mano de Daniel. «Necesitamos ser realistas», dijo el médico. «El tiempo que estimamos se ha reducido significativamente». Daniel apretó la mano de Elena. «¿Cuánto?» 6 semanas, tal vez menos». El silencio que siguió fue ensordecedor. Elena sintió que el mundo se detenía, pero mantuvo su compostura profesional hasta que el médico se marchó. «Elena», susurró Daniel cuando quedaron solos. «Mírame». Ella levantó la vista, sus ojos brillantes con lágrimas contenidas. «No llores por mí», pidió él. «Estos últimos meses han sido los más verdaderos de mi vida». El momento fue interrumpido por un alboroto en el pasillo. Victoria irrumpió en la habitación, seguida por un hombre de traje. «Mi abogado tiene algo que decirte», anunció con una sonrisa triunfal. «Señor Monteverde», comenzó el abogado, «su esposa impugna cualquier cambio en su testamento basándose en su estado mental comprometido por la enfermedad y los medicamentos». Elena se levantó interponiéndose. «¿No tienen decencia? Acaba de recibir noticias devastadoras». «¿Noticias?», Victoria arqueó una ceja. «Oh, ¿finalmente te dijeron cuánto te queda? Perfecto, podemos agilizar todo esto». «Fuera». La voz de Daniel, aunque débil, cortó el aire como un látigo. «Victoria, si queda algo de humanidad en ti...» «¿Humanidad?», rió ella. «¿Como la tuya al cancelar mis tarjetas? ¿O al cambiar las cerraduras? Como la que te faltó cuando me engañaste con Ricardo durante años», respondió Daniel. «Como la que te falta ahora al venir a pelear por dinero cuando sabes que estoy muriendo». «Daniel», comenzó Elena, preocupada por su agitación. «No, Elena, necesito decir esto». Se incorporó con esfuerzo. «Victoria, puedes quedarte con el dinero. Pelea por él si eso te hace feliz. Pero te perdiste lo más valioso,
la oportunidad de amar y ser amada verdaderamente. Victoria palideció. ¿Y supongo que ella sí sabe sobre el amor verdadero? Tu enfermera que casualmente apareció cuando estás más vulnerable. Ella me mostró más amor en estos meses que tú en 5 años de matrimonio, respondió Daniel. Y sí, la amo. La amo con una claridad que solo viene cuando el tiempo se acaba. El silencio cayó en la habitación. Elena sentía su corazón latir desbocado. Esto no terminará así, amenazó Victoria antes de salir. Cuando quedaron solos, Elena se acercó a Daniel. No debiste alterarte así. Tenía que decirlo, interrumpió él tomando su mano. Cada segundo cuenta ahora, y necesitaba que todos supieran que lo nuestro es real. Daniel, te amo, Elena. Y sé que es injusto, que el tiempo está en nuestra contra, pero... Ella lo silenció con un beso suave. El amor verdadero, susurró contra sus labios, no se mide en tiempo. Afuera, el sol comenzaba a ponerse, pintando la habitación de tonos dorados. Era un recordatorio más de que cada momento era precioso, cada segundo un regalo en su tiempo prestado. El atardecer teñía de naranja el jardín cuando Daniel pidió a Elena que se sentara junto a él en su banco favorito entre los rosales. «Hay algo que necesito mostrarte», dijo sosteniendo un sobre manila. Elena notó que sus manos temblaban ligeramente. «¿Qué es?» «Cuando me diagnosticaron por primera vez», comenzó Daniel. «Antes de la quimioterapia, mi médico me habló sobre los efectos secundarios. La infertilidad era uno de ellos». Hizo una pausa respirando profundamente. «Mi madre acababa de fallecer y sus últimas palabras fueron sobre no perder la esperanza en el amor. Fue ella quien insistió en que preservara mi material genético». Elena sintió que su corazón se detenía. «Daniel, no, por favor, déjame terminar». Abrió el sobre con cuidado. En ese momento, lo hice más por complacerla que por verdadera convicción. Estaba casado con Victoria, pero algo dentro de mí, algo me decía que no era el momento correcto. Sacó varios documentos del sobre, sus manos aún temblorosas. «Este sobre contiene toda la documentación legal. El material está preservado en la clínica más prestigiosa del país, y quiero que tú, Daniel, no tienes que...» «Elena», la interrumpió suavemente, «no estoy pidiéndote nada. Solo quiero que sepas que existe esta posibilidad, que si algún día, cuando yo ya no esté, sientes que es lo correcto, podrías tener una parte de mí contigo». Las lágrimas corrían libremente por las mejillas de Elena. «Sé que es mucho pedir», continuó él. «Sé que es una decisión enorme, pero desde que te conocí, desde que me mostraste lo que es el amor verdadero, solo puedo pensar en que no quiero que este amor termine conmigo». Elena tomó los documentos con manos temblorosas. «Los doctores dicen que el material es viable», explicó Daniel. «Todos los documentos legales están en orden. Si algún día decides, ¿por qué me lo dices ahora?» «Porque el tiempo se acaba», respondió con una sonrisa triste. «Y porque necesito que sepas que pase lo que pase, una parte de nuestro amor podría vivir». Elena se acurrucó contra su pecho, escuchando los latidos de su corazón. «No tienes que decidir nada ahora», susurró él, acariciando su cabello. «Solo prométeme que lo pensarás». «Te amo», fue la única respuesta de Elena, su voz ahogada por las lágrimas. «Y yo a ti», respondió Daniel, besando su frente. «Más de lo que creí posible amar». El sol terminó de ocultarse, pero ellos permanecieron en el jardín, abrazados, rodeados por el aroma de las rosas que habían plantado juntos. En el sobre, los documentos representaban más que una posibilidad médica, eran la promesa de que el amor, verdadero y profundo, siempre encuentra una manera de perdurar. El jardín jamás había lucido tan hermoso. Las rosas blancas que habían plantado juntos estaban en plena floración, como si entendieran la importancia de este día. Elena había insistido en una ceremonia pequeña, íntima. Solo María, el doctor Ramírez como testigo y un juez que accedió a oficiar la ceremonia en casa. «No es necesario», había dicho Daniel la noche anterior. «No quiero que te sientas obligada». «No es obligación», respondió Elena ajustando su corbata. «Es amor». La mañana de la boda, Elena usaba un sencillo vestido blanco que María le ayudó a elegir. Daniel la esperaba en el jardín, de pie con ayuda de su bastón, vistiendo un traje negro que ahora le quedaba algo grande. «Estás hermosa», susurró cuando ella llegó a su lado. El juez apenas había comenzado la ceremonia
cuando el ruido de tacones interrumpió el momento. «Esto es ridículo». Victoria apareció agitando papeles. «Aún estoy legalmente casada con él». «No». La voz de Daniel sonó más fuerte de lo que había sonado en semanas. «El divorcio se finalizó ayer. Tu abogado tiene la documentación». Victoria palideció. «No puedes». «Sí puedo», se interrumpió Daniel. «Y lo hago por amor, algo que nunca entendiste». Elena tomó su mano, dándole fuerza. «Señora», intervino el juez, «le pido que se retire o tendré que llamar a las autoridades». Victoria miró a su alrededor. El jardín en flor, el amor evidente en los ojos de la pareja, la dignidad con que enfrentaban este momento. Por primera vez, pareció ver realmente lo que había perdido. Sin decir palabra, dio media vuelta y se marchó. La ceremonia continuó. Cuando llegó el momento de los votos, Daniel habló primero. «Elena, llegaste cuando mi mundo era oscuridad. Me enseñaste que el amor verdadero no se mide en tiempo, sino en profundidad. Me devolviste la fe, la esperanza y me mostraste que cada momento es precioso. Te amo con cada latido que me queda». Elena, con lágrimas en los ojos, respondió: «Daniel, me enseñaste que el amor más puro nace cuando no esperas nada a cambio. Contigo aprendí que la verdadera riqueza está en los momentos compartidos, en las risas suaves, en los silencios cómplodos. Te amaré más allá del tiempo». Cuando el juez los declaró maridos, el jardín pareció brillar con luz propia. Las rosas blancas se mecían suavemente con la brisa, testigos silenciosos de un amor que desafiaba al tiempo mismo. Esa noche, mientras bailaban suavemente en el jardín iluminado por luces tenues, Daniel susurró: «¿Sabes qué es lo más hermoso? ¿Qué? Que por primera vez en mi vida no tengo miedo, porque sé que nuestro amor vivirá más allá de mí». Elena lo abrazó más fuerte, guardando en su memoria cada latido, cada respiración, cada momento, porque el amor verdadero, como las rosas que habían plantado juntos, florece incluso en los momentos más inesperados. Las últimas semanas llegaron más rápido de lo esperado. Daniel pasaba más tiempo en cama, pero insistía en que lo llevaran al jardín cada tarde, aunque fuera por unos minutos. «Necesito escribir», le dijo a Elena una mañana, su voz apenas un susurro. «¿Podrías traerme mi laptop?» Elena lo ayudó a sentarse acomodando las almohadas. «¿Qué vas a escribir?» «Cartas», respondió él con una pequeña sonrisa. «Para ti, para nuestro futuro». Sus dedos, más delgados ahora, tecleaban lentamente. «Mi amor, cuando leas esto probablemente estaré en paz. No temas por mí. Encontré más felicidad en estos meses contigo que en toda mi vida anterior». Elena lo observaba escribir, pretendiendo ordenar los medicamentos para darle privacidad, mientras disimuladamente secaba sus lágrimas. «También estoy escribiendo para él, o ella», dijo Daniel, mirando significativamente el sobre con los documentos de la clínica. «Quiero que sepan quién era su padre, no el empresario, no el ex esposo de Victoria, sino el hombre que aprendió a amar gracias a ti». Las tardes se convirtieron en una rutina tranquila. Daniel escribía mientras Elena leía a su lado, intercambiando miradas y sonrisas suaves. «¿Elena?» «Sí, prométeme algo, lo que sea. Prométeme que serás feliz, que no dejarás que mi partida te impida vivir plenamente». Elena tomó su mano. «Daniel, no, escúchame». Su voz era débil pero decidida. «El amor verdadero no encadena, libera. Y yo quiero que seas libre para ser feliz». «Ya soy feliz», respondió ella besando su mano. «Cada momento contigo es un regalo». Daniel sonrió, esa sonrisa que hacía que sus ojos brillaran como antes. «¿Sabes?», dijo mirando hacia el jardín, «creo que las rosas blancas darán una última floración antes de...». No terminó la frase. No era necesario. Esa noche, mientras Elena lo ayudaba a prepararse para dormir, Daniel cerró su laptop. «Terminé», anunció. «Todas las cartas están en una carpeta llamada para cuando no esté. Hay una para cada ocasión importante, incluso para el primer día de escuela». Elena sintió que su corazón se expandía y se rompía simultáneamente. «También hay una carpeta llamada Solo para Elena», continuó él. «Pero prométeme que no la leerás hasta que sea el momento». «Lo prometo», susurró ella, acurrucándose a su lado. «Elena». «Sí, gracias por hacerme el hombre más feliz en mis últimos días». Las lágrimas corrían libremente por el rostro de Elena
mientras sostenía a Daniel, escuchando su respiración cada vez más débil, sintiendo cada latido de su corazón como un regalo precioso. Afuera, las rosas blancas brillaban bajo la luz de la luna como guardianes silenciosos de un amor que trascendería el tiempo mismo. La madrugada llegó con una calma inusual. Elena, que no se había separado de Daniel en las últimas 72 horas, notó un cambio sutil en su respiración. Elena, su voz era apenas audible. «Aquí estoy, mi amor. Ayúdame. Quiero ver el jardín una última vez». Con infinito cuidado, Elena y María lo ayudaron a sentarse en su silla de ruedas. El amanecer apenas comenzaba a teñir el cielo de tonos rosados. «Mira», susurró Daniel, señalando débilmente, «las rosas». Las rosas blancas que habían plantado juntos estaban floreciendo, una última vez, como si entendieran la importancia del momento. «Son hermosas», murmuró Elena, arrodillándose junto a su silla. «Como tú», Daniel sonrió acariciando su mejilla. «Elena, necesito decirte algo. Estoy aquí. En mi laptop hay una última carta. La escribí anoche, cuando dormías». Su voz se quebró ligeramente. Es sobre el bebé». Elena tomó su mano, sintiendo cómo temblaba. «Quiero que sepas que si decides tenerlo, será la mayor prueba de amor que existe. Y si no, también lo entenderé. Daniel, no llores, mi amor», susurró limpiando sus lágrimas. «Estos meses contigo han sido los más felices de mi vida. Me enseñaste que el amor verdadero existe». El sol comenzaba a asomarse sobre el horizonte, bañando el jardín en luz dorada. «¿Sabes qué es lo más hermoso?», continuó Daniel, su voz cada vez más débil, «que por primera vez no tengo miedo, porque sé que una parte de mí vivirá en tu corazón». Elena lo abrazó suavemente, sintiendo cada latido precioso de su corazón. «Te amo», susurró él, «y cuando nuestro bebé pregunte por mí, dile que su papá luchó hasta el último segundo por estar con él y que tú fuiste el amor de mi vida». Un rayo de sol iluminó su rostro, y por un momento, Elena vio al Daniel de los primeros días, fuerte y vibrante. «Elena, sí, mi amor, gracias por enseñarme a amar». Sus últimas palabras fueron apenas un susurro, mezclándose con la brisa matutina que mecía las rosas blancas. Daniel Monteverde partió con una sonrisa serena en sus labios, sosteniendo la mano de Elena, mientras el jardín que habían cultivado juntos florecía una última vez, testigo silencioso de un amor que trascendería el tiempo mismo. María, que observaba desde la puerta, juró que nunca había visto un amanecer tan hermoso, ni un amor tan puro como el que presenció esa mañana entre las rosas blancas. 4 años después, Elena ajustó el pequeño moño en el cuello de la camisa de Danielito. Sus ojos verdes, idénticos a los de su padre, brillaban con emoción. «¿Vamos a ver a papá?» «Sí, mi amor. Y mira, las rosas blancas que plantamos están perfectas para llevárselas». El jardín se había convertido en su santuario. Elena había mantenido vivas las rosas que plantaron juntos, y cada año florecían con más fuerza, como si Daniel siguiera cuidándolas desde algún lugar. «Mami», Danielito se detuvo frente a la fotografía de su padre en el jardín. «¿Por qué sonríe así en esta foto?». Elena se arrodilló junto a su hijo, recordando el momento exacto en que tomó esa fotografía, días antes de su partida. «Porque tu papá había descubierto el amor verdadero, mi cielo. ¿Como en las cartas que me lees?». Elena sonrió recordando las cartas que Daniel había dejado, una para cada cumpleaños, para el primer día de escuela, para los momentos importantes. Las guardaba como tesoros, cada una perfectamente cronometrada para los momentos especiales en la vida de su hijo. «Exactamente. ¿Quieres que leamos la carta de hoy?». Danielito asintió entusiasmado. Era su ritual. Cada vez que visitaban el jardín, leían una carta. Elena sacó un sobre del bolsillo. Esta era especial, la carta para el primer día de preescolar. «Mi pequeño ángel, hoy empiezas una nueva aventura. Aunque no pueda estar físicamente contigo, quiero que sepas que mi amor te acompaña en cada paso. Heredaste mis ojos verdes. Tu madre me lo ha contado en nuestras conversaciones nocturnas, pero espero que hayas heredado su corazón bondadoso y su capacidad de amar sin condiciones. Cada vez que sonrías, será mi sonrisa la que ilumine el mundo. Cada vez que abraces a tu madre, serán mis brazos los que la rodeen. Te amo con cada latido que di en vida,
y te seguiré amando más allá de ella. Papá. Danielito abrazó la carta contra su pecho como hacía siempre. Mami, ¿por qué lloras cuando sonrío? Elena lo abrazó fuertemente. Porque cuando sonríes, mi amor, tu papá está aquí con nosotros, y su amor fue tan grande que ni el cielo lo puede contener. El viento movió suavemente las rosas blancas, llevando consigo el aroma que tanto le recordaba a Daniel. En el jardín que habían cultivado juntos, su amor seguía floreciendo, eterno como las estrellas, profundo como el mar, vivo en la sonrisa de su hijo. Porque el amor verdadero, como Daniel le había enseñado, no se mide en tiempo, sino en la huella indeleble que deja en nuestros corazones.